Miércoles 28 de julio de 2021, buenas tardes para todos, bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Alberto Toro Bielmi y ya estamos listos para actualizarlos con lo que ha sido noticia en Guatemala y el mundo. Comenzamos y el Ministerio de Salud volvió a habilitar una nueva fase de vacunación, ahora para guatemaltecos de 35 a 39 años, quienes desde este miércoles pueden comenzar a registrarse, pero no vacunarse de manera inmediata. Con esto se llega a la fase número 4 de la vacunación. La cartera ha señalado que por ahora solo es inscripción, aunque ya hay varias personas mayores de 35 años llegando a los puestos de vacunación por la vacuna a demanda, pues en algunos solo se pide a los guatemaltecos estar registrados en el sistema. El 4 de mayo de 2021, Salud comenzó con la fase 2 de vacunación contra el coronavirus, siendo los adultos mayores de 70 años los primeros en esta lista. El 14 de mayo se amplió el rango de edad de vacunación a los adultos mayores de 65 años y días más tarde, el 18 de mayo, se habilitó el registro de los adultos de 60 a 69 años, continuando con la ampliación del rango de edades para recibir la vacuna contra el COVID-19. El ministerio informó y días más tarde, el 18 de mayo, se habilitó el registro de adultos de 60 a 64 años, continuando con la ampliación del rango de edades para recibir la vacuna contra el COVID-19. El ministerio informó el 9 de junio la habilitación del registro de los mayores de 50 a 59 años y luego el 14 de julio se autorizó la vacunación de las personas de 40 a 49 años. Hasta ahora el Ministerio de Salud contabiliza 1.798.598 dosis administradas, de las cuales 1.489.259 personas han recibido su primer dosis. En contraposición, 309.339 tienen el esquema completo o la segunda dosis. Hasta ahora el país ha recibido 6.439.800 dosis, de las cuales 4.855.000 han sido donadas por Estados Unidos en su mayoría, pero también se cuentan con aportes de la India, Israel y México, mientras que por compra únicamente se han adquirido 1.584.800 dosis. De estas, 860.000 han sido proveídas por Rusia, a quien ya se le pagó por 8 millones de dosis, 614.5 millones de quetzales, que ahora cubre el 100% de las dosis, según el presidente Yamatei. El fondo ruso se ha comprometido a entregar los 7.140.000 dosis restantes en los próximos 5 meses. Esto aplica que Rusia deberá proveer 1.428.000 dosis mensuales de Sputnik V a partir de agosto. Y las jornadas de vacunación para personas mayores de 40 años avanzan, esta vez en el área rural de Chimaltenango. En Chimaltenango, autoridades de salud buscan descentralizar los puestos de vacunación existentes. Ahora, trasladan la vacuna contra el COVID-19 a los lugares lejanos y de difícil acceso. Este es el caso de la aldea El Rosario, ubicada a 10 kilómetros de la cabecera departamental. Gracias a Dios, pues acá en El Rosario sí ha habido aceptación de la vacuna, entonces hemos visto bastante afluencia en el transcurso de la mañana y aún todavía siguen viniendo. Por parte del Centro de Salud nos pidieron listados de mujeres embarazadas para poderlas vacunar. Marta Martelier. El COCODE fue el encargado de darle el aviso e inscribir a los pobladores, que en esta ocasión fueron más de 100 personas las que llegaron a aplicarse la vacuna. Se avisó a la comunidad y gracias a Dios la respuesta fue bastante favorable y seguimos esperando todavía promedio de que nos faltan llegar a 150 personas. Y este es el logro que nosotros hemos tenido acá, pues que se ha llevado la vacunación al área rural, que es importante, ¿verdad? Porque acá donde la gente pues sube a Chimaltenango, van, entonces la verdad eso es importante. Y ojalá pues el Ministerio de Salud Pública pues, lo haga esto a nivel nacional para ir inmunizando y para que también nuestra comunidad esté ya para que volvamos nuevamente a la normalidad. La vacunación para personas mayores de 40 años continuará llegando a las aldeas, pues la respuesta de la población ha sido bien aceptada. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Y en Huehuetenango ya se avanzó con la vacunación de maestros, pero hay incertidumbre respecto a cuándo será el regreso a las aulas, pues la tendencia de los casos positivos de coronavirus que se detectan a diario en los servicios de salud sigue en ascenso.
Según los registros del Seguro Social, para mañana jueves se espera concluir con la vacunación de los docentes, quienes acudieron en masa para poder ser inmunizados. 8.000 dosis de vacuna Moderna fue entregada al ICS para estas tareas. De acuerdo con el director, esperan que la afluencia se mantenga, pues cuentan con biológico para sus afiliados. Se está coordinando a través de la dirección departamental y de las organizaciones que ellos poseen, en lo cual nos han estado trasladando los listados y se ha estado vacunando. Y como le digo, concluimos en esta semana. Nosotros recibimos 8.000 dosis en total de vacuna Moderna para la aplicación del biológico tanto a nuestros afiliados y en apoyo a toda la población. El director departamental de Educación aseguró que si bien se han vacunado 10.000 de los 14.000 maestros en todo el departamento, eso no garantiza que ya se tenga la capacidad de regresar a las aulas, pues en este departamento los contagios de COVID-19 siguen altos y los padres deben decidir si envían a sus hijos o no. No me atrevería a indicarlo, todo será el comportamiento real del avance de la pandemia. ¿Cuál va a ser la actitud del padre de familia ante las circunstancias que se dan? Y yo creo que estando preparado el magisterio ya es otra ruta y otra visión. Ambos funcionarios coinciden que la pandemia se debe controlar con la vacuna, pero sobre todo con el cumplimiento de los protocolos. El retorno presencial a las aulas está aún lejos por el comportamiento del semáforo epidemiológico, que hasta ahora tiene 21 municipios en alerta roja. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Mientras tanto, los diputados de la bancada UNE enviaron una carta al embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Popp, para pedirle que agilice el proceso de negociación de vacunas contra el coronavirus con 3 farmacéuticas estadounidenses, Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Los legisladores pretenden que la embajada informe si hay que hacer ajustes legales a la normativa que permite la entrada de estos fármacos al país, la misma que deja a las empresas libres de cualquier responsabilidad por reacciones adversas a los inmunizadores. El documento fue enviado un día después de que la ministra de Salud, Amelia Flores, anunciara que más de 600 millones de quetzales están disponibles para comprar vacunas de Estados Unidos a raíz del nuevo contrato firmado con el gobierno ruso por las Sputnik V. Mire, sí necesitamos algo, es una presión para que las farmacéuticas se pronuncien. Entendemos que el Ministerio de Salud le está pidiendo a Pfizer, a Moderna, a Johnson & Johnson que indiquen si están de acuerdo con lo que aprobó el Congreso, el decreto 8/2021. Si no están de acuerdo, que nos digan en qué no y le hacemos los cambios de urgencia nacional y que se compren 700 millones de quetzales en vacunas Pfizer, Moderna o Johnson, que algunas de ellas necesitan una cadena de frío no tan rigurosa como la Sputnik y permitiría incluso vacunar en el área rural. Y este miércoles, los centros comerciales de Spectrum abrieron sus instalaciones como centros de vacunación. En estos lugares se atenderá a personas que hayan hecho su registro previo y que estén dentro de las fases autorizadas por el Ministerio de Salud. Se tiene proyectado vacunar entre 400 y 600 personas diariamente y hoy estuvieron administrando primeras dosis de Sputnik y Moderna. La atención será de lunes a domingo de 9 a 16 horas. Que vengan, ¿verdad? Porque ya que hay la oportunidad de vacunarse, pues que se acerquen. Esperamos, ¿verdad?, poder librarnos, ¿verdad?, de esta enfermedad, aunque nos va a dar, ¿verdad?, pero no con la misma fuerza, dicen, ¿verdad? Y fiestas masivas continúan realizándose en el país mientras los contagios y muertes por el COVID-19 van en aumento. La presidencia cesó el estado de prevención y las medidas sanitarias son menos estrictas. El estado de prevención ha concluido y en algunas partes del país esa decisión se ha entendido como la permisividad de las reuniones masivas. Pero Guatemala no se ha librado de la pandemia del COVID-19. Los contagios y muertes persisten y van en aumento. En el occidente del país y otras partes se han documentado fiestas en las que personas no toman medidas sanitarias. No hay distanciamiento social, no se usa mascarilla y el riesgo está latente. En San Bartolomé, Jocotenango, Quiché hubo convites. Un baile social se realizó ayer en Chichicastenango. En las fiestas hay artistas y espectadores. En cambio, en las áreas urbanas, restaurantes y centros nocturnos también abarrotan sus instalaciones y el riesgo a los contagios masivos está latente. El martes último, la presidencia explicó que el estado de prevención no se extendió debido a que el Ministerio de Salud no lo solicitó, pero en cualquier momento las medidas sanitarias pueden ser más restrictivas. Reportó Edwin Pitán.
Bueno, y con todo esto sucediendo, hoy el Ministerio de Salud reportó una nueva cifra récord de 3.575 casos nuevos de coronavirus para hacer un total acumulado de 358.798 desde el inicio de la pandemia, efectuándose 14.268 pruebas para detectar posibles contagios del COVID-19. La cifra de fallecidos es de 48 pacientes más, dando un total en todo el país de 10.224 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 314.439. Finalmente, los casos activos estimados son de 34.135. Y a pesar de que el presidente de la República, Alejandro Yamatei, aseguró a inicios del mes de julio que el regreso a clases sería en agosto, la ministra de Educación reconoció en el Congreso que no está tan segura de que ocurra durante ese mes. Depende de cómo estén las alertas en el país. Pues obviamente ahorita, si ahorita fuera agosto, el mapa está en rojo. Casi todo el mapa está en rojo. Entonces la respuesta sería no podríamos estar en rojo. Pero la intención sería que en amarillo y naranja, si el Ministerio de Salud no lo permite, volvamos como estábamos al inicio del ciclo. Que en amarillo y naranja podíamos estar con las burbujas en los centros educativos. Intensa balacera en Chiapas, México, cerca de la frontera con Guatemala. En el lugar quedaron baleadas 6 camionetas, entre ellas una con placas guatemaltecas. Al regresar, le ampliamos. 6 de la tarde con 13 minutos, tenemos información de última hora porque un incendio de grandes proporciones se registra en Ciudad San Cristóbal, en la zona 8 de Misco. Los bomberos están atendiendo la emergencia que se originó en una fábrica de colchones. De momento, algunos testigos hablan de que 2 viviendas han sido quemadas en un residencial conocido como Fresnos. Nuestros equipos se movilizan al lugar para darle un reporte completo de estos acontecimientos, así que le invitamos a estar muy pendientes de nuestra programación. Hay más fuego adentro todavía, por lo que no se ha apagado en su totalidad. Y como ya les adelantaba, una intensa balacera se reportó este miércoles en Chiapas, México, muy cerca de la zona fronteriza con Huehuetenango. Según el reporte de medios mexicanos, el incidente ocurrió entre grupos armados que se enfrentaron, con un saldo de 6 pick-ups y camionetas agrícolas baleadas, entre ellas una con placas guatemaltecas. El medio mexicano Alerta Chiapas difundió la información, fotografías y videos del incidente armado, en el que varios vehículos fueron incendiados y otros quedaron con múltiples impactos de bala. Según ese medio informativo, la Fiscalía General del Estado halló en el lugar más de 300 casquillos. Continuamos, y los alcaldes comunitarios de Santa Cruz del Quiché anunciaron que cerrarán la cabecera departamental en apoyo al paro nacional el día jueves 29 de julio. Bloqueos de carreteras, manifestaciones y concentraciones se esperan en todo el departamento, exigiendo la renuncia del presidente de la República y de la fiscal general del Ministerio Público. Como Santa Cruz del Quiché decimos presente. De esta forma, las autoridades comunitarias de Santa Cruz del Quiché decidían unirse al paro nacional programado para el jueves 29 de julio. Indicaron que habrá bloqueos de carreteras, caminatas y concentraciones para exigir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras. No va a haber mercado, no va a haber tuquero, ni transporte urbano, extraurbano, campero, todas las empresas, bancos. Ya se dijo claramente que por favor no abran mañana. Nuestro apoyo total a Juan Francisco Sandoval de Fesi, que fue destituido por la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras. De la misma forma, la Asamblea Departamental Multisectorial Quiché, que aglutina 12 organizaciones civiles, entre ellas la Iglesia Católica, anunciaron una caminata que llegará al Parque La Unión y después se dirigirá a la sede del Ministerio Público en la cabecera departamental. Alejandro Yamatei con Consuelo Porras dieron un golpe mortal
a la lucha contra la corrupción en Guatemala, y eso es una de las cosas que nos mueve, pero más que eso también hacemos un llamado, convocamos a todas las organizaciones, hombres, mujeres, todas las organizaciones comunitarias, que podamos unirnos. También se esperan manifestaciones y bloqueos en Nevaj, Cunén e Ixcán. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Calma. Siéntete protegido. Siéntete apoyado. En cualquier lugar. En cualquier momento. CFS, Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Llegó el momento de conocer la información que nos llega a través del servicio de Guate Report al WhatsApp 340-0338-59. Comenzamos. Y Ricardo Aroche se reportó de la ciudad capital y nos compartió información que tiene que ver con el servicio que se recibe en el registro de la propiedad. El mensaje dice lo siguiente: vengo al registro de la propiedad de inmueble 2 o 3 veces por semana. El problema es que las oficinas que trasladaron aquí en la 7ª Avenida y 6ª Calle de la zona 9, edificio El Roble, no ofrece espacio amplio para la cantidad de personas que realizan trámites. Somos un montón de personas y nos colocan en fila en las gradas. Una institución pública que es muy concurrida no debería de estar en un edificio tan pequeño. Y Samantha Varillas nos envió información sobre el problema que enfrentan vecinos de la 34 Calle Final, Las Charcas, de la zona 11 de la capital. El reporte da cuenta de que en este lugar hay un drenaje de aguas pluviales tapado, lo que ha generado olores fétidos. Ante esta situación, piden a la municipalidad que le dé mantenimiento para evitar inundaciones, entre otros problemas. Y Gabriel López nos envió un video para informar sobre el exhorto al paro nacional que se realiza en Rabinal, en Baja Verapaz. Vamos a escuchar. Organizaciones sociales se suman al paro nacional convocado por el Parlamento Xinca y apoyado por muchas organizaciones académicas, comunitarias y populares, por lo que se hace un llamado a toda la población de Rabinal, hombres, mujeres, estudiantes, profesionales, agricultores, funcionarios, etc., para manifestarse pacíficamente y exigir la destitución inmediata de la fiscal general Consuelo Porras, la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y el regreso del fiscal Juan Francisco Sandoval al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI. Calma. Siéntete protegido. Siéntete apoyado. En cualquier lugar. En cualquier momento. CFS, Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Y hablando de esta convocatoria, diferentes organizaciones de Quetzaltenango se unen para exigir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y de la fiscal general Consuelo Porras. Diferentes sectores de Xela se unen a la protesta para exigir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei, de su gabinete y de la fiscal general Consuelo Porras. La manifestación iniciará mañana jueves a las 9 horas desde el CUNOC hasta el Parque Central. Los pobladores indicaron que hay diversos sucesos de corrupción del presidente Alejandro Yamatei que han provocado el malestar en la población, pero la destitución del fiscal de la FESI, Juan Francisco Sandoval, fue la gota que derramó el vaso. Pues nosotros lo que esperamos es que precisamente renuncie el presidente y la fiscal general, ¿verdad? Y que se constituya pues al final un nuevo Estado. Y pues ahora ya la justicia se ha quedado desnuda para los pueblos y ya no existe tal dentro de nuestros contextos sociales. Al paro también se unen pobladores de Sunil y otros municipios, quienes bloquearán desde las 6 horas el sector conocido como el peaje de Sunil. Porque nos hemos dado cuenta de que ellos no están haciendo bien las cosas. Además, hay reportajes de periódicos que indican que posiblemente están en actos de corrupción, y eso no lo toleramos nosotros como pueblo indígena, debido a que nosotros tenemos principios. El personal del Hospital Regional de Occidente también se une y médicos planifican iniciar la marcha desde este centro. Consideramos que es importante que todo guatemalteco esté sensibilizado con la situación que atraviesa nuestro país.
Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Longo. Vamos a cambiar de tema porque por primera vez el personal médico del Hospital Regional de Occidente llevó a cabo una videocirugía ginecológica 4K que es menos invasiva. Procedimiento médico que en el servicio privado se practica desde hace al menos 15 años, pero el HRO no contaba con el equipo necesario para ofrecerlo a los pacientes. También en los hospitales privados, este tipo de operación tiene un costo de 15.000 a 20.000 quetzales, por lo que no todas las personas pueden acceder a ella. Ahora este procedimiento podrá hacerse en el Hospital Público de Quetzaltenango en diversas patologías. Y una empresa tecnológica célebre por enseñar múltiples idiomas ya cotiza en la bolsa. Al regresar le contamos de cuál se trata. Continuamos y la empresa tecnológica reconocida por enseñar múltiples idiomas presentó su propuesta ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para cotizar en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo Duol. Este miércoles es un día histórico para Duolingo. La plataforma de idiomas co-creada por el guatemalteco Luis Fonan negociará acciones en el segundo mercado bursátil más importante y más grande de los Estados Unidos, Nasdaq. Se trata de la presentación de una oferta pública inicial que es el anuncio de que Duolingo hará la primera venta de sus acciones al público. Significa además que puede financiarse mediante emisiones de deuda o de capital, además de los métodos financieros convencionales. La compañía dijo que ha solicitado cotizar en el mercado de valores Nasdaq con el símbolo Duol por medio del banco Goldman Sachs y Allen & Co. como líder emisor. Duolingo enseña más de 40 idiomas para unos 40 millones de usuarios a través de las 500 millones de descargas con las que cuenta su plataforma. Para que una empresa pueda ingresar a la bolsa de valores Nasdaq, debe cumplir una serie de requisitos financieros muy rigurosos y además contar con una buena reputación ante el público, lo que va a impactar en sus acciones. Debe tener un capital contable de al menos $2 millones, 100,000 acciones de flotación pública como mínimo, tener más de 300 accionistas, activos totales de $4 millones y un valor de mercado público de $1 millón. Empresas como Microsoft, Amazon, Facebook, Apple, Netflix, Adobe y otros gigantes tecnológicos conforman el prestigioso club de casi 4,000 firmas al que ingresa Duolingo. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y la Comisión de Hecho a Mano de Ajexport presentó la edición número 14 de la Feria Regional New World Craft, que busca contribuir a la generación de negocios y acercar a través de su catálogo digital a productores y compradores de la región con compradores extranjeros. Productos de decoración para el hogar, accesorios personales y ropa son algunas de las tendencias que el sector de hecho a mano de Ajexport presentará en la edición 14 de la Feria New World Crafts 2021. El sector de hecho a mano está conformado por diseñadores, artesanos, empresas comercializadoras, quienes crean productos diferenciados que son vendidos en mercados internacionales muy exigentes y de alta calidad, llevando así a través de esta plataforma de New World Crafts todos los productos a otros mercados. En esta ocasión será la segunda vez que se hace de manera virtual, presentando toda la oferta a través de www.nwcguatemala.com, en donde compradores internacionales podrán conocer los productos y hacer citas de negocios con quienes les interese. La meta es incrementar las visitas y ventas del año pasado. Con más de 800 MIPYMES impulsadas a través de la feria desde sus inicios, más de 10,000 millones en intenciones de negocios generados. Y el año pasado, pues contarles que fue un catálogo digital, el cual generó pues tráfico hacia los diferentes sitios web de los expositores con los que contábamos, teniendo un pool de más de 1,000 compradores internacionales. A pesar de los retos que se vieron reflejados en las exportaciones y en las ventas locales de artesanías durante el 2020, las cuales disminuyeron un 50%, de enero a junio del 2021, el sector ha reflejado un valor exportado de alrededor de $5 millones, en comparación a los $2 millones en el mismo periodo del año pasado. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta.
Toyota presenta. Vamos con temas internacionales. Las cámaras de vigilancia en una intersección del barrio de Brooklyn en la ciudad de Nueva York registraron el momento en que un sujeto encapuchado y vestido completamente de negro abrió fuego contra otro peatón, hiriéndolo en un pie. En las imágenes se aprecia como varios testigos del tiroteo, incluyendo a una mujer que caminaba con un carrito de bebé, huyen en pánico al escuchar los balazos. De momento se desconocen las circunstancias de lo sucedido y la policía trabaja para establecer la identidad del sospechoso. Y el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador dictó este miércoles prisión preventiva contra 10 exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes, entre ellos el exmandatario Salvador Sánchez Serén, procesado por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito dentro del caso Desfalco. Debido a que Sánchez Serén y otros 4 exfuncionarios no han sido detenidos, estos se consideran prófugos y el juez giró oficio a la Interpol para que emita difusión a fin de que los localice y los capture. De acuerdo con la jefa de la Unidad contra el Lavado de Activos de la Fiscalía salvadoreña, el juez revisó todos los elementos probatorios que presentaron y determinó que existía elementos suficientes para considerar la existencia de los delitos de enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero. El señor juez tuvo acceso a toda la carpeta. Y erupción del volcán Sinabung en el norte de la isla de Sumatra. El estallido del volcán duró 12 minutos, según la agencia geológica local, y el material volcánico alcanzó los 4.500 metros de altura. Las autoridades no emitieron orden de evacuación porque el material volcánico no alcanzó los pueblos más cercanos y no hubo inconvenientes para los vuelos en la zona, pero ordenaron a la población que evite acercarse a menos de 5 kilómetros del cráter. Sinabung, un volcán de 2.460 metros de altura, estuvo dormido durante siglos hasta que despertó en el año 2010 con una erupción que mató a 2 personas. Y el gigante de Internet, Google, anunció este miércoles que exigirá que todos sus empleados que trabajen en sus instalaciones sean vacunados, una medida anunciada de momento en que cada vez más organismos públicos en Estados Unidos exigen la inmunización. Google proporcionará detalles en las excepciones a las personas que no pueden ser vacunadas por razones médicas. A finales de marzo de 2020, la empresa había cerrado la mayor parte de sus instalaciones y pidió a sus empleados que trabajaran desde casa. Este miércoles pospuso la fecha oficial de regreso a los puestos hasta el 18 de octubre, tras haberla fijado inicialmente para el 1 de septiembre. Y la expansión de la variante Delta en Estados Unidos, así como el aumento de casos positivos de COVID-19, mayormente entre personas no vacunadas, han generado que las autoridades reimpongan restricciones que afectan incluso a los que ya están inmunizados. Las autoridades atribuyen las medidas al bajo nivel de vacunación en el país, que no alcanza el 50% de la población. El uso de mascarilla vuelve a ser recomendado en lugares cerrados donde haya un alto riesgo de transmisión de COVID-19 y los vacunados no son la excepción. Esto es diferente ahora con la variante Delta y estamos viendo que es realmente posible que si usted es de las pocas personas que se contagia aún estando vacunada, también puede contagiar a otros y esta es la razón del cambio. Así, según las autoridades sanitarias, gran parte del país entra en la categoría de alto nivel de transmisibilidad. La variante Delta está causando alrededor del 83% de los contagios, casi exclusivamente entre personas no vacunadas. Y la necesidad de que más estadounidenses se vacunen es apremiante para controlar la expansión del virus. Estas vacunas funcionan muy bien para protegernos de formas graves de la enfermedad y de la muerte, pero la gran preocupación es que la próxima variante puede surgir. Con solo unas pocas mutaciones podría potencialmente eludir nuestras vacunas. El presidente Joe Biden reiteró el llamado a la vacunación, mientras la Casa Blanca analiza la imposición de restricciones a empleados públicos y personal militar que no estén vacunados. Eso está bajo consideración en este momento, pero si usted no está vacunado, no es tan inteligente como pensaba que era. El Departamento de Justicia estableció esta semana que la ley federal no prohíbe a los empleadores públicos y privados exigir pruebas de vacunación,
a pesar de que la medida ha generado rechazo en un amplio grupo que defiende su derecho a elegir. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Toyota presentó. Y de regreso a Guatemala, pobladores de Santa Lucía, Cotzumalguapa, siguen afectados por el mal estado del puente La Naiza, el cual colapsó hace un año y se presume que fue por el paso excesivo de transporte pesado. Y aunque se ha habilitado un paso provisional, solo funciona para el paso de motocicletas y vehículos livianos. Este puente se localiza en el kilómetro 90 de la ruta RD5, en el ingreso a Santa Lucía, Cotzumalguapa. Cuando esta vía estaba habilitada, transitaban más de 3.000 vehículos por día entre livianos y pesados, siendo de suma importancia pues conecta a las comunidades ubicadas al sur del municipio con el casco urbano del mismo. Este puente está sobre el río La Cacha, mismo que en cada invierno había socavado sus bases y más el paso del transporte pesado se presume hizo colapsar los soportes, lo que a su vez provocó que la losa se hundiera, haciendo peligroso su uso. Aunque los trabajos dieron inicio unos meses después del colapso del puente, la pandemia provocó que estos fueran detenidos. Aunque en el sector hay una ruta alterna, los lugareños, quienes prefirieron el anonimato, aseguran los perjudican ya que deben de recorrer mayor distancia para llegar a su destino. La verdad que con el problema del puente La Naiza es de que ya hoy nuestro alcalde anda por la ciudad capital para que esto sea muy pronto, ¿verdad? Yo creo que ya las personas ya han puesto su demanda y todo esto. No es un caso de la municipalidad, pero ya que nuestro alcalde anda por la capital porque fue llamado para que pueda, digamos, traer solución a este problema que tenemos. En el lugar fue habilitado también un paso provisional, pero solo para motocicletas y algunos vehículos livianos. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Ahora llegó el momento de conocer el pronóstico del clima con nuestra compañera Pamela Valdés. Pamela, te saludamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto, qué gusto saludarte. Ya nos encontramos a la mitad de la semana y de acuerdo con el INSIBUME continuamos con fuertes lluvias para las próximas horas para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración en las diferentes regiones de nuestro país. Como pueden observar en pantalla, esperamos principalmente actividad eléctrica sobre el oriente y principalmente fuertes lluvias para la costa sur. A continuación, las condiciones climáticas sobre la meseta central, incluida la ciudad capital. Esperamos condiciones principales de actividad eléctrica al igual que en el occidente y en la franja transversal del norte. A continuación, las condiciones climáticas le vamos a conocer para esta noche para que usted en casa lo pueda tomar en cuenta. Y también esperamos actividad eléctrica para el departamento de Petén, así como Alta, Baja Verapaz y el Caribe de nuestro país. Le compartimos rápidamente las condiciones climáticas en los próximos días, específicamente en la ciudad capital. Esperamos para el jueves precipitación durante la tarde y noche con una temperatura máxima de 24 grados centígrados. Para los días viernes y sábado, el inicio del fin de semana, principalmente durante la tarde, esperamos actividad eléctrica donde las temperaturas máximas se registrarán de 26 grados centígrados. Y por último les compartimos la salida del sol y los primeros rayos los podremos apreciar a las 5:45 de la mañana y se ocultará a las 6:32 de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Regreso contigo, Alberto. Al regresar, en Gualán, Zacapa, rescatan a 8 niños que eran explotados sexualmente y eran usados para producir pornografía. Continuamos, y 8 menores que eran explotados sexualmente y utilizados para producir pornografía infantil fueron rescatados por la PNC y la PGN, según informó este miércoles el Ministerio Público. El rescate se produjo ayer en Gualán, Zacapa, desde donde las autoridades se trasladaron a la capital a los 8 menores de ambos sexos y de entre 7 y 17 años. Durante el operativo fue detenido Rodrigo Humberto Paz, quien es padre de uno de los niños y supuestamente entregaba a los menores a extranjeros para su explotación en Guatemala. La captura fue realizada luego de que vecinos de la localidad interpusieran una denuncia a la PGN. Según un informe de marzo de 2021 elaborado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, durante la pandemia se generaron mayores niveles de abuso sexual en el país.
Y la jueza de mayor riesgo D, Erika Ifán, interpuso una recusación contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Neri Medina, Vitalina Orellana y Sergio Pineda, para que no conozcan el antejuicio que Maynor Moto presentó en su contra. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no entraría a conocer el retiro de inmunidad a la juzgadora debido a la recusación interpuesta, mientras que Silvia Valdés y Manuel Duarte se han apartado de conocer la solicitud del retiro del derecho de antejuicio. Moto pidió el retiro de la inmunidad a Ifán por autorizar su orden de detención. Según la juzgadora, Moto está implicado en el caso Comisiones Paralelas 2020. Y hay 20.000 batas de protección contra el COVID-19 para médicos que se encuentran almacenadas en bodegas desde hace 1 año y 3 meses debido a que hubo irregularidades en la compra. Hoy, un ex viceministro fue ligado a proceso por esa anomalía. El ex viceministro de Salud, Héctor Marroquín Barrios, quien estaba prófugo de la justicia desde hace 3 meses, se presentó al juzgado cuarto penal para solventar su situación jurídica. El exfuncionario, en audiencia de primera declaración, fue señalado por el Ministerio Público de haber avalado la adjudicación de un contrato con irregularidades por 1.3 millones de quetzales a la empresa Grupo Rojo y fue ligado a proceso penal por abuso de autoridad. La compañía, según la Fiscalía contra la Corrupción, no tenía capacidad económica. Además, evidenció que no tenía experiencia para proveer insumos médicos y sus funciones anteriores fueron en el área de la construcción. El ex viceministro argumentó que hubo dictámenes que fueron aprobados por subalternos y que él difícilmente se daría abasto para analizar las propuestas. Asimismo, Marroquín Barrios argumentó que no hubo sobrevaloración en la compra de 20.000 batas, hecho que no se señaló por el Ministerio Público. Marroquín Barrios estuvo en el Viceministerio de Salud apenas 1 mes, en el 2020, cuando fue implicado en el caso corrupción en época de pandemia. La jueza decidió ligarlo a proceso penal y le recordó al exfuncionario que tuvo que haber analizado las condiciones del contrato y cumplimiento de requisitos. Al ex viceministro se le otorgaron medidas sustitutivas y una caución económica de 50.000 quetzales. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Vamos a cambiar de tema porque, considerado en peligro crítico de extinción, el cocodrilo cubano está amenazado por su par americano. Ante esta realidad, los científicos se preguntan si no deberían simplemente dejar que la naturaleza decida. Es día de caza de huevos de cocodrilo en la Reserva Natural Ciénaga de Zapata, en el centro de Cuba. Trabajadores del parque deben extraer los huevos con cuidado y llevarlos a una incubadora, donde se multiplican las posibilidades de supervivencia de las nuevas crías. Pero robarle los huevos a una mamá cocodrilo no es sencillo, por eso los hombres deben ir armados con grandes palos para repeler a los reptiles. Mucho más, a mí no me gusta decir agresivo, ¿no? Sino me gusta decir que son mucho más celosos a la hora de cuidar todo su juego. Cada año nacen en la reserva entre 500 y 1.000 crías de cocodrilo, lo que permite mantener la población en torno a 4.500 ejemplares y liberar un centenar a la naturaleza, donde se estima hay unos 3.000. El cocodrilo cubano solo existe en Ciénaga de Zapata, donde también es cada vez más frecuente la presencia de una especie vecina, el cocodrilo americano, que llega a las costas de la isla para reproducirse con él. En esta zona pantanosa, 1 de cada 2 ejemplares ya es un híbrido. La otra amenaza es la hibridación. Me refería a la hibridación como un proceso de introgresión del cocodrilo americano en el genoma del cocodrilo cubano, pérdida de la identidad de esta especie, pero hay que recordar que la hibridación también ha tenido un papel en la evolución y en el surgimiento de nuevas especies. Los científicos tratan de determinar si la hibridación es provocada por el hombre para frenarla, pero si es obra de la naturaleza, entonces puede ser que no haya que hacer nada. De momento, aunque quizás en un futuro, dentro de 100 años, digan que los híbridos es lo que tenemos que conservar y no el cocodrilo cubano, que al final sigue siendo cocodrilo cubano. O sea, es importante detallar esto. El híbrido va a seguir siendo cocodrilo cubano porque nació en Cuba y no lo va a ver en ninguna otra parte. El cocodrilo cubano es más pequeño, agresivo y nada en agua dulce, mientras que el americano, presente en América Central, Florida e islas del Caribe, es más tímido y puede pasar del mar a los ríos sin problemas. Los expertos consideran que el híbrido podría ser una especie más resistente, combinando la agresividad del ejemplar cubano con la adaptabilidad del americano.
Llegó el momento de conocer los videos virales de hoy, y es que varios usuarios se han divertido mucho al ver el fracaso de este pobre hombre cuando trataba de pasar un memorable momento intentando hacer parasailing. Sin embargo, parece ser que los cálculos fueron mal hechos y terminó arrastrándose varios metros por la playa hasta terminar hundiéndose en el agua. Seguro pedirá un reembolso de su dinero. Y cambiando de escena, estas cámaras de seguridad de un parque ecológico captaron el momento en que un guardia de seguridad estaba muy tranquilo degustando su refacción, cuando un pequeño mono lo toma por sorpresa. Al parecer, su refacción estaba muy deliciosa, pues el mono, luego de dar el primer bocado, decide llevarse el resto. Y el siguiente mono parece ser mucho más amigable, y es que usuarios de las redes han quedado encantados con la tierna amistad que entabló con una pequeña familia de pollitos. Ahora el adorable grupo pasea de un lado a otro mientras comparten gestos de cariño entre ellos. Y de esta manera finalizamos la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. La invitación es a que continúen en sintonía de nuestra programación. Nos despedimos con esta nota curiosa, y es que un ex ingeniero de la NASA y ahora famoso youtuber, conocido por sus videos sobre ciencia popular, presentó esta semana su Dominator, un robot con un brazo de alta velocidad que es capaz de colocar en cualquier formato 300 fichas de dominó al mismo tiempo y con gran precisión. Este invento estableció un récord mundial Guinness de velocidad al trazar un colorido mural del videojuego Super Mario compuesto por más de 102.000 fichas en más de 24 horas, 50 veces más rápido que cualquier experto constructor con estas piezas. Soy Alberto Toro Bielma, que tengan todos una excelente noche y que Dios me los bendiga.